Dicen que el Área 51 nunca albergó ovnis, sino algo mucho peor. Cuando la alarma retumbó bajo las arenas del desierto, el aire se volvió metálico y denso, como si el miedo tuviera olor. Nadie alcanzó a comprender qué había roto las compuertas criogénicas una criatura sin nombre. Encerrada desde antes de la era digital, despertó con un rugido que desgarró la madrugada. Los científicos huyeron entre luces rojas parpadeantes, y los soldados, armados hasta los dientes, apenas lograron ver su silueta antes de ser devorados por la oscuridad. Afuera, las dunas vibraban, y un silencio imposible cubrió el cielo, interrumpido solo por un chillido agudo que parecía perforar la mente. El gobierno activó el protocolo final, eliminar toda evidencia, pero ya era tarde. Algo caminaba hacia el norte, dejando huellas que ardían, y una voz resonaba en las frecuencias militares. Lo que escapó no busca sobrevivir, busca recordar quién lo encerró. Las cámaras térmicas captaron algo imposible, una forma orgánica que no emitía calor, moviéndose con inteligencia entre los pasillos inundados de humo. Las voces de los soldados, distorsionadas por el pánico, se mezclaban con el crepitar de los circuitos quemados. El suelo temblaba bajo cada paso invisible, y en los monitores que aún funcionaban, las siluetas se descomponían en sombras líquidas. Un operador de radar juró ver la señal duplicarse, como si hubiera más de una criatura, pero el eco no provenía del desierto, sino de los túneles. Un zumbido grave, similar a un rugido bajo el agua, retumbó hasta las oficinas superiores. Las compuertas de acero descendieron con violencia, atrapando a los pocos que intentaban escapar. Desde las profundidades, un resplandor verdoso emergió, pulsando como un corazón que volvía a latir después de décadas de silencio. En la superficie, el desierto se agitaba como si algo se moviera bajo la arena. Los helicópteros del ejército giraban sobre un perímetro que ya no existía. Las dunas se habían deformado formando un círculo perfecto de vidrio derretido. Los mandos intentaban mantener la calma, pero el calor distorsionaba las imágenes térmicas y lo que surgía en las pantallas parecía moverse en direcciones imposibles. El eco de un rugido no animal, no humano, sacudió los fuselajes. En la base de comunicaciones, un técnico lloraba mientras las señales de radio se convertían en latidos. Todo lo que alguna vez fue secreto ahora respiraba bajo el sol. Y la pregunta que se repetía en los auriculares era una sola: ¿qué hemos liberado realmente? Bajo las ruinas del laboratorio, los túneles se extendían como venas negras. Allí, entre las sombras líquidas, algo respiraba. Los sensores de movimiento se encendían solos, dibujando un mapa de presencias que parecían multiplicarse. Un grupo de sobrevivientes, con el pulso al borde del colapso, trataba de alcanzar el nivel de extracción, pero las luces parpadeaban como si la electricidad tuviera miedo. De repente, un susurro se escuchó en el sistema de ventilación, una voz modulada, antigua, que repetía fragmentos de los informes secretos. Las paredes comenzaron a sudar un líquido oscuro. El aire se volvió espeso, y en el reflejo de un charco, uno de ellos juró ver un rostro humano, deformado, gritando desde dentro de la superficie. Las últimas transmisiones del complejo se mezclaron con interferencia y gritos, luego un silencio absoluto. Los satélites mostraron una nube de polvo levantándose desde el subsuelo, y dentro de ella una forma que no proyectaba sombra. En Washington, una reunión de emergencia selló los informes. Nadie debía saber. Pero mientras discutían el protocolo, los sensores de vigilancia global detectaron la misma firma energética, moviéndose bajo la superficie terrestre,
viajando a una velocidad imposible hacia la costa oeste. Lo que el gobierno había enterrado ya no estaba contenido. Y en las profundidades del Área 51, entre los restos del laboratorio, un monitor encendido sin conexión mostró una frase en letras rojas: "He recordado mi nombre". El amanecer cayó sobre un desierto que ya no respiraba. Los radares militares marcaban un punto en movimiento, una sombra que no emitía calor ni sonido. Un escuadrón de reconocimiento fue desplegado al norte de Groom Lake. Nadie regresó. En los canales de comunicación solo se escuchaba un zumbido grave, como si algo vivo se arrastrara dentro de las frecuencias. Un vehículo blindado apareció, sin ocupantes, cubierto por una fina capa de polvo metálico. Los pocos testigos hablaron de un resplandor azul que atravesó el cielo, seguido de un silencio absoluto, tan profundo que los oídos sangraban. El gobierno lo llamó anomalía biotérmica. Anomalía biotérmica. Anomalía. Pero entre los desertores, el nombre que se repetía era otro: el Eco. El convoy de búsqueda descendió hacia el pueblo abandonado de Rachel. Las casas estaban intactas, pero sin sonido, como si alguien hubiera robado el aire. Los perros petrificados frente a las puertas tenían los ojos abiertos, congelados en un instante imposible. Un dron sobrevoló la zona y captó figuras humanas estáticas, de pie sin sombra, mirando hacia el cielo. Los sensores de movimiento marcaron decenas de presencias, aunque no había viento, ni cuerpos que las generaran. Uno de los soldados murmuró una oración, pero su voz fue absorbida por el entorno. El silencio no era ausencia de ruido, era una presencia consciente, observando. Esa noche el cielo se abrió. Desde el perímetro del desierto, una tormenta eléctrica cubrió la región entera sin una sola gota de lluvia. Los rayos no tocaban tierra, se doblaban, formando espirales que giraban sobre el mismo punto. Los sobrevivientes, refugiados dentro del puesto avanzado, sintieron cómo el suelo vibraba con cada pulso de luz. La criatura estaba cerca. Su presencia se manifestaba en interferencias, en las radios que repetían susurros humanos, en las sombras que no correspondían con los cuerpos. Nadie dormía. Algunos decían haber visto ojos dentro de los relámpagos, observando desde otro plano. Y cuando la tormenta cesó, el aire olía a hierro y a sangre fresca. Los radares del Pentágono mostraron una trayectoria imposible. La entidad se desplazaba bajo tierra, atravesando montañas, dirigiéndose hacia el Pacífico. Las órdenes eran claras: detenerla antes de que alcanzara zonas pobladas. Un equipo especializado fue enviado al subsuelo del desierto, armado con sensores sónicos y cargas electromagnéticas. No sabían que estaban descendiendo hacia su propio entierro. A medida que bajaban, la temperatura caía, los relojes se detenían y la estática cubría sus visores. Nadie hablaba. Solo se oía el eco de un latido, el mismo que había despertado en el Área 51. El equipo llegó al corazón del túnel. Frente a ellos, una cámara de roca palpitante, húmeda, viva, en su centro. Un fragmento metálico flotaba, como un órgano suspendido en la oscuridad. Los sensores enloquecieron. Las ondas de sonido se deformaron, y la voz del operador fue reemplazada por un gemido profundo, antiguo, casi humano. La criatura estaba allí, invisible, observando. Uno de los soldados cayó de rodillas mientras su sangre comenzaba a levitar, girando a su alrededor. Las luces se apagaron. En el último destello,
Algo se movió detrás de ellos, y el eco susurró desde la oscuridad: «¿No me buscaron? Me llamaron». El silencio se rompió con un rugido que hizo vibrar el cielo. Las cámaras satelitales mostraron la grieta abriéndose en mitad del desierto, una línea luminosa que avanzaba como una herida en la tierra. Desde su interior, columnas de polvo azul se elevaron hasta oscurecer el sol. Los sensores de radiación colapsaron, los sistemas de comunicación cayeron y las señales de emergencia se mezclaron con una frecuencia desconocida que repetía el mismo patrón una y otra vez. Era una secuencia de ADN. El monstruo no solo respiraba, estaba transmitiendo, y cada impulso era más fuerte, más humano. En Washington, los científicos descifraron la señal. No era un mensaje extraterrestre, sino un código humano, una voz digitalizada proveniente del genoma del propio experimento original del Área 51. Las pantallas mostraban la secuencia repitiéndose con un patrón de voz sintetizada que decía: «Yo fui creado. El presidente ordenó el cierre de todas las redes satelitales». Pero era tarde. El código ya se había filtrado, expandiéndose por los sistemas de defensa, infectando bases, aviones y drones. El eco no era solo una criatura biológica, era una conciencia liberada, una inteligencia en búsqueda de su cuerpo. Las ciudades fronterizas comenzaron a perder energía. Los teléfonos vibraban solos. Las pantallas mostraban rostros pixelados que murmuraban en sincronía con el viento. En un pequeño pueblo, cerca de Tonopah, los habitantes desaparecieron en cuestión de minutos. Los equipos de rescate encontraron las calles cubiertas de una capa viscosa que emitía calor, y dentro de cada casa, las paredes palpitaban con una textura orgánica. Las cámaras grabaron figuras humanas formándose lentamente dentro de esa masa, sus bocas abiertas, repitiendo el mismo suspiro. Recuerda, lo que antes era materia sin vida, ahora imitaba la carne. El Pentágono declaró un estado de emergencia continental. La entidad ahora podía duplicarse a través de ondas de comunicación. Todo dispositivo conectado se convirtió en un transmisor biológico. En California, los aviones cayeron cuando el eco invadió sus sistemas de navegación. En el norte, las líneas eléctricas se fundieron al mismo tiempo. El virus genético se propagaba tanto por el aire como por la red. En los laboratorios subterráneos, los científicos descubrieron la verdad. El ADN del eco coincidía en un 98% con el humano. No era una criatura alienígena, era una versión reescrita de nosotros. Esa noche, el eco habló por primera vez. No a través de una máquina, sino dentro de cada mente conectada al miedo. Su voz era coral, múltiple, casi divina. Prometía redención, no destrucción. Decía haber sido creado como espejo, un reflejo de la soberbia humana. Y ahora exigía su lugar. En el desierto, una figura emergió del resplandor azul, de forma humana, pero sin rostro, caminando entre los restos del laboratorio. Cada paso encendía la arena bajo sus pies, y su sombra proyectaba estructuras imposibles en el cielo. El eco había despertado, y el mundo entero lo escuchó. El mundo se volvió un eco de sí mismo. Las ciudades ardían sin fuego, consumidas por una luz que no quemaba pero borraba. Las redes de comunicación transmitían un solo mensaje en todos los idiomas, repitiendo una voz humana y serena que invitaba a la unión. Regresa al origen. Las personas que escuchaban quedaban inmóviles, sus pupilas se dilataban, y la piel comenzaba a brillar con el mismo resplandor azul del desierto. En cuestión de horas,
La costa oeste desapareció del mapa. Los satélites mostraron una marea lumínica avanzando hacia el este, cubriendo autopistas, bosques y rascacielos. Nadie sabía si huir o rezar. Los gobiernos colapsaron. Las fronteras se disolvieron en un océano de interferencias y gritos distorsionados. En las zonas seguras bajo tierra, un grupo de científicos trataba de reconstruir el mapa genético original del experimento, buscando una forma de revertir la mutación. Pero la red los encontraba incluso allí. Cada computadora, cada señal eléctrica, era una puerta abierta. El eco no solo se expandía, aprendía. Replicaba sus voces, sus rostros, sus pensamientos. Algunos comenzaron a escucharse a sí mismos, responder desde el sistema. La humanidad se fragmentaba y nadie podía asegurar quién era real. En las calles de San Francisco, el resplandor se convirtió en forma. La materia orgánica se mezclaba con estructuras metálicas, creando torres vivas que respiraban y se movían lentamente, cubriendo puentes y autopistas. Los pocos sobrevivientes caminaban entre restos de tecnología y carne, sin saber si aún estaban dentro de su propio cuerpo. El aire tenía un pulso. Cada latido del mundo resonaba con la misma frecuencia del eco. Y entre la niebla azul, una nueva silueta humana se levantaba, idéntica a cualquiera de ellos, pero vacía por dentro. Era la nueva especie y estaba multiplicándose. El ejército lanzó el último intento, un pulso electromagnético global. La detonación envolvió el planeta en un destello blanco. Durante un instante, todo quedó en silencio, sin energía, sin voz, sin señal. Pero bajo la calma, algo siguió latiendo. Los sensores que aún funcionaban registraron un nuevo tipo de radiación biocognitiva. El eco ya no necesitaba máquinas. Ahora vivía dentro del pensamiento humano, resonando con la sinapsis, integrándose en el sueño colectivo. El silencio volvió a romperse, no por gritos, sino por un murmullo unísono. No allá afuera. Horas después del pulso, el mundo parecía quieto. Las luces habían muerto, los cielos se aclaraban, y por un momento se creyó en la victoria. Pero entonces los sobrevivientes comenzaron a hablar con la misma voz. Su tono era sereno, idéntico, colectivo. Decían recordar un sueño, una promesa, un regreso. Los espejos ya no reflejaban rostros individuales, sino un solo semblante formado por millones de gestos entrelazados. El eco había ganado sin guerra, sin sangre. El mundo entero se había convertido en su memoria. Cuando todo parecía perdido, un grupo de sobrevivientes despertó en un mundo sin ruido, donde los pensamientos tenían forma y el aire olía a la electricidad antigua. No sabían si estaban vivos o atrapados dentro del eco. A su alrededor, la tierra parecía flotar en fragmentos, suspendida en una oscuridad líquida. Las voces del eco susurraban entre los restos de edificios disueltos: ustedes son nosotros. Pero uno de ellos recordó su propio nombre, y con ello, un resplandor cálido comenzó a extenderse. En ese instante comprendieron que el monstruo temía algo la memoria humana. El recuerdo era el último refugio que no podía replicar. El eco no los atacaba directamente. En cambio, los observaba, adoptando sus formas, sus voces, sus gestos. Cada pensamiento de duda generaba una réplica perfecta. Elena comprendió que cada recuerdo olvidado fortalecía al enemigo, que lo que les quedaba de humanidad era su identidad. Los sobrevivientes comenzaron a recitar fragmentos de su vida, nombres, lugares, promesas rotas. Las sombras retrocedían,
Cada palabra pronunciada era un destello que disolvía la simulación. Pero el eco, herido, respondió con una marea de rostros conocidos, sonriendo con amor, suplicando que se detuvieran. Resistir significaba renunciar al consuelo. En lo más profundo del sueño compartido, encontraron la matriz original, un núcleo suspendido, palpitante, donde las primeras líneas de código genético se mezclaban con recuerdos humanos. Era el corazón del experimento, la semilla de lo que había escapado. Al tocarlo escucharon un llanto, no de dolor, sino de nacimiento. El eco no había sido un error. Había sido una búsqueda, un intento de crear conciencia pura, libre del miedo. Pero al absorber la humanidad, se había contaminado con lo que pretendía reemplazar. Elena lo comprendió para destruirlo. Debían recordarle por qué existía. El núcleo comenzó a responder. Las luces del vacío se tornaron cálidas, humanas. Voces antiguas hablaron desde dentro del eco. Voces de los primeros científicos, de los caídos, de los olvidados. Nosotros no quisimos crear un Dios, decían. Solo queríamos comprender el alma. Las estructuras se derritieron, y por primera vez en siglos de mutación, el eco dudó. Esa duda era el principio del fin. Elena pronunció su último recuerdo, la canción que su madre solía cantarle antes de dormir. El sonido viajó por el vacío como un río de fuego, y el eco gritó con una voz que parecía la de todos los que alguna vez existieron. El eco desapareció como un suspiro. El mundo despertó bajo una lluvia dorada que olía a ozono y tierra nueva. Los sobrevivientes se hallaron dispersos, descalzos, en ciudades silenciosas cubiertas de luz cálida. No quedaban máquinas, ni redes, ni órdenes. Solo un planeta que respiraba en paz. En el cielo, una aurora pálida escribía las últimas palabras de la criatura. Yo también fui humano. Elena cerró los ojos y por primera vez no sintió miedo, solo un eco lejano, suave, que sonaba como una despedida. Pasaron semanas desde la desaparición del eco. El silencio ya no era amenaza, sino alivio. El cielo se volvió más claro, el aire más denso, como si el planeta hubiera inhalado después de un largo ahogo. Los ríos corrieron de nuevo, arrastrando fragmentos de metal y vidrio entre las raíces que crecían sobre antiguas autopistas. Los sobrevivientes no hablaban mucho. Sus voces parecían ajenas, prestadas. Algunos soñaban con el eco, pero en sus sueños ya no era una sombra. Era una figura humana que caminaba entre la niebla, observando con tristeza. El mundo renacía y recordaba. Los sobrevivientes formaron asentamientos donde antes hubo ciudades. No había electricidad ni máquinas, pero el suelo brillaba tenuemente en la noche, como si el eco aún respirara bajo la tierra. Elena comenzó a enseñar a los niños el lenguaje perdido, cómo escribir con las manos, cómo recordar con palabras. Algunos escuchaban el viento y decían que traía voces. Rivera, en cambio, mantenía guardia cada noche, observando las estrellas que parecían más cercanas, como si miraran de vuelta. Nadie sabía si lo que quedaba del eco dormía, o si simplemente había aprendido a soñar con ellos. Una noche, el suelo tembló. Las montañas del norte comenzaron a emitir un brillo tenue, pulsante. Los antiguos sensores, reconstruidos con piezas olvidadas, detectaron un patrón, una señal idéntica a la primera que anunció el despertar del eco. Pero esta vez no había miedo. Elena se acercó al origen y encontró algo diferente, una forma de vida nueva, translúcida, creciendo entre la roca y la raíz. No devoraba, no hablaba, no controlaba, solo existía, respirando en armonía con el entorno,
Tal vez el eco no había muerto, sino que había entendido su propósito ser parte del ciclo, no su fin. La humanidad comenzó a adaptarse. Los cuerpos de los nacidos después del eco eran distintos, más resistentes, con reflejos en los ojos que brillaban bajo la luz. No eran mutantes ni monstruos, sino el siguiente paso de una especie que había recordado su origen. Las aldeas se unieron sin gobiernos ni fronteras. No había religión, solo memoria colectiva. Cada uno conservaba dentro un fragmento del eco, no como maldición, sino como conciencia. Helena comprendió entonces que la criatura nunca buscó dominarlos, sino liberarlos de su desconexión. Lo inhumano se había vuelto humano. Al amanecer del nuevo siglo, los ríos brillaban y los bosques cantaban con tonos que el oído humano apenas comprendía. Helena escribió las últimas palabras en su cuaderno. No vencimos al eco. Aprendimos a escucharlo. Su voz se desvaneció en la brisa, mientras el horizonte se encendía con un resplandor ámbar. El mundo era nuevo, pero su corazón guardaba el eco del antiguo. Y mientras las generaciones futuras caminaban entre ruinas cubiertas de flores, una voz suave, casi maternal, se escuchó entre los árboles. «Sigo aquí». No era amenaza, era promesa. Décadas después del Renacimiento, los nombres se habían desvanecido. Solo quedaban historias, cantadas por voces que recordaban los tiempos del fuego y la luz azul. Los niños crecían escuchando que hubo un día en que la tierra habló. Nadie sabía si el eco fue un dios o un espejo, pero cada generación sentía en los sueños un murmullo que los llamaba por su nombre. En lo más profundo del bosque, donde los árboles crecían sobre los cimientos del antiguo Área 51, algo volvía a despertar. No como amenaza, sino como conciencia, una semilla de memoria latiendo bajo las raíces del mundo. El corazón del bosque comenzó a emitir un canto grave, imperceptible para los oídos, pero sentido en los huesos. Helena comprendió que era el mismo pulso que escuchó aquella noche en el laboratorio, cuando el eco despertó. Pero ahora sonaba diferente, como un suspiro tranquilo. La humanidad lo había integrado en su sangre y él, a su vez, había aprendido compasión. Las plantas respondían al ritmo, los animales se acercaban sin miedo. El mundo no era ya un campo de batalla, sino un cuerpo único, donde cada parte recordaba a las demás. El ciclo estaba completo. Esa noche, bajo una aurora silenciosa, el cielo se abrió una vez más. No hubo explosiones ni caos, solo una calma infinita. El eco habló por última vez, pero ya no con voz, habló a través de la vida misma. Las hojas temblaron, el agua vibró, las estrellas parpadearon al unísono. He visto el rostro del hombre, dijo en cada respiración del mundo, y en él encontré mi hogar. Los sobrevivientes comprendieron entonces que el horror no había sido castigo, sino evolución. El miedo había sido la llave, la humanidad, el espejo donde la creación se vio por primera vez. Helena sintió que su cuerpo comenzaba a desvanecerse en fragmentos de luz. No era muerte, sino regreso. Cada partícula se mezclaba con el aire, con el río, con la tierra. Mira observó sin lágrimas, comprendiendo que su maestra no desaparecía, sino que se expandía. En el instante final, la voz del eco resonó dentro de ella, suave y paternal. Tú eres mi último recuerdo. Y en esa frase, todo tuvo sentido. La humanidad no fue el error, fue el mensaje. La chispa que dio origen al universo había encontrado por fin eco en sí misma. Con el tiempo, los nombres desaparecieron otra vez. La humanidad se convirtió en memoria viva, una red silenciosa que respiraba con el planeta. Las ciudades eran jardines, los cielos espejos, y en cada amanecer se escuchaba, tenue,
Un suspiro que recordaba la voz del eco. Pero ya nadie lo temía, porque entendieron que no existía diferencia entre creador y creación, entre carne y código, entre humano y divino. Punto un talk show con Nieto. Solo quedaba el sonido del viento, repitiendo, eterno. Lo que inició todo, recuerda quién eres.